Hola, mi nombre Milagrosa es Parrado Collantes. Milagrosa Parrado I Collantes, am a soy teacher profesora de from la the Universidad University of de Cádiz. Cádiz Today I'm going to y hoy les talk voy a you hablar about the acerca musical de la mediación mediation and the musical reading promotion y los agents agentes de that lectura que influence influencian a adolescent los reading adolescentes y sus habits. hábitos de lectura. Researchers, teachers, Los families, investigadores, and other profesores, social familiares mediators y like otros mediadores librarians sociales, or como publishers or bibliotecarios booksellers o are interested las in librerías, literary están readers interesados formation, en la continuing to delve formación into literaria problems that not only que affect the llega lack hasta of los reading problemas que habits no solo among the afecta la adolescent falta de hábitos de population, lectura but entre also la try to población understand adolescente, the sino que successful también activities intentar and entender practices las that actividades manage exitosas y las to catch prácticas proficient readers. que podrían One crear of the causes lectores of reading eficientes. failure Una de las is razones de usually este linked fallo to the change está from primary vinculado to desde secondary el cambio education. de la That educación is to primaria a la say, when secundaria. young readers Y esto quiere decir cuando enter los the lectores field of jóvenes classic entran literature. en el Currently, área de la literatura. school reading plans are Actualmente, filled los with planes de authors, lectura de los and colegios this están basados por selection las of autoridades y books la selección de largely estos fails to libros catch a generation of no están teenagers de culturally acuerdo a distanced la generación from de los this literature, adolescentes and they perceive y su propia as literatura. Por lo disconnected tanto, from ellos their sienten que están desconectados interests. de sus All this intereses. means a change Lo que esto into significa reading es que habits debe that haber could un either make cambio en los academic hábitos de lectura reading que share a pueden space with ser the ya sea en la vernacular parte reading, académica, ya sea or can compartir un ultimately espacio lead de la to lectura vernacular, abandoning o reading puede if llevar it is a perceived abandonar as a completamente la schooling lectura y por position. lo tanto se percibe Thus, como it is una a key imposición moment de la for escuela y adolescents por to lo tanto es start un momento clave conceiving para los adolescentes que themselves or comiencen not a as verse a sí readers. mismos o no Um, como libres de elegir esto. so, after these Por lo tanto, preliminary approaches, después de estos the enfoques first preliminares, analysis of this el primer research análisis that we are de presenting esta will be investigación que estamos focusing on the presentando analysis of se enfocará en el adolescents' reading análisis progression de correlating la three progresión variables: de educational lectura de los change from adolescentes primary to en tres secondary variables: education, el teenagers' cambio reading educacional de conception and educación primaria a gender. secundaria, la Therefore, concepción de los after the results adolescentes y el género. obtained in the Y first después de que se phase obtienen of estos analysis, resultados de la the primera fase de research análisis, is complete with a la second phase investigación based se on completará con analysis in una relation segunda to the fase mediators that basada contribute to en el the reading análisis and literary de la education relación de los of the mediadores que adolescent, contribuyen a to la investigate the link lectura between o el music rol de la and educación reading de los habits. adolescentes, así como Finally, we investigar el consider that vínculo it's entre la música y los essential hábitos to de point lectura. Y out that finalmente the results consideramos of this research que in es the two importante phases señalar on que which los we have resultados de esta focused investigación are the en results estas dos of a fases superior en las que nos research hemos on the reading enfocado habits son los of resultados de students. una investigación más Included grande in en the cuanto a los hábitos research de lectura projects de los belonging to the estudiantes. plan propio of the University Se of incluye en Cádiz. este proyecto, que Firstly, the project pertenece al specific plan factors propio de in la reading Universidad de habits Cádiz. of Primero, students of secondary school, hay aside factores from de the la ciudad, de variables los of the hábitos de educational lectura de los context. estudiantes de la This parte main secundaria, que researcher estudia is las Valentina variables del Cisco contexto Romero Lira. educacional, And y es secondly, the una project Reading Habits in investigación que pertenece International en primer lugar Context a of Francisco Romaino Secondary Oliva, School y en Students, segundo lugar study tenemos of el educational contexto practices internacional y for los the hábitos de los promotion of estudiantes reading, de educación secundaria, whose así como main también researcher is estudiar las prácticas Esther educacionales para Sullivan. promover la libertad After de this estos. Y el introduction, investigador en esta parte principal es Trigo Ibáñez. our project Esta es la and our introducción results has first a hacia nuestro theoretical proyecto framework. para encontrar nuestros resultados, que Some tiene un marco of the teórico. main researchers Por before of supuesto, mediation algunos de los will be investigadores will be pointed acerca out. de la mediación So when serán the child rehearses señalados en adolescence, esta parte, this will así que therefore cuando have se hable de los repercussions, of adolescentes course, será not por lo only at tanto the physical y level, mostrará but una also repercusión at no solo en un nivel physiological and físico, cognitive sino que también levels. en un nivel psicológico y cognitivo. Inhelder and Piaget in 1985 talked about Inhelder us, y and Piaget Coleman en and Hendrick in 1985 1999.
y también Coleman Also, y after Henry en reading 1999 es donde más o as menos nos vamos a Moreno estar in basando, y así como 1998 también en el and nivel de Cerrillo lectura in tenemos a Moreno en 2015 pointed out 1998 too. y All Cerrillo these en transformations are going 2015 to han sido create señalados en a esta type parte. of También reader tenemos una who begins transformación their que va a secondary crear un tipo de education lector with que certain comienza su educación characteristics. secundaria con ciertas Nevertheless, características. this general profile of the Sin embargo, el adolescent perfil depends on general other specific del conditions adolescente that can depende be de in otras correlation with the condiciones lack of específicas que puede presences of the estar habit of correlacionadas reading, con la as well falta de as the presencia de estos attitude hábitos de towards lectura, reading too. así For como también de la example, other actitud studies en focus cuanto on a the esto. Por relationship ejemplo, hay otros between estudios que se genre, basan en la relación preferences and reading entre el habits in género y children la and preferencia de los hábitos de pre-adolescents, lectura en los niños as o en Jensen, los Christie, preadolescentes, Krakow, John and Martens in como lo es Jensen, 2016, Christie, and Krakow, adolescents, Johnny and Martins en Ambrose un and estudio en Helmut 2016, in y en los 2018, Chin, adolescentes en el Baoki, and caso de los Shahin autores in Ambrose y Ramos en el 2018, Chin, 2019, Baoki y Chehen en show that the 2019, gender bien digo, y differentiation is ellos demuestran significant, que la with girls diferencia having the most del fun género es reading and bastante significante, demonstrating that there haciendo are que o demostrando que genres las that are mujeres o more las niñas associated with girls prefieren and una others, literatura más however, divertida, y por lo tanto with boys. demuestra que hay géneros que están From más this point of asociados con las view, the niñas habit of o reading las is madres, therefore a analyzed diferencia de los from the hombres intrinsic o los causes niños. Desde themselves, este punto de not vista del hábito de medication, for lectura, example, hay que and the analizar las extrinsic causas ones like intrínsecas, medication, for por example, too. ejemplo, Among the el the estado, later, there are o también si es que hay algo relacionado con la medicación. aspects En este último external to the punto adolescent that surround hay and aspectos influence them variados que pueden in a ser decisive externos al way adolescente in their y lo que está a habits su alrededor que and lo puede reading influenciar decisions, of course. de una manera The que sea agents decisiva involved en cuanto a in the sus hábitos y sus mediation can decisiones de affect lectura. and the Los young agentes que están involucrados en la mediación reader pueden play an essential role in their reading and crear literary en el lector formation. Thus, as un papel que es Dueñas, bastante Tabernero, Calvo, and importante en su Consejo in the formación literaria, y por lo 2014 tanto, como affirm, there señala is Dueñas, no Tabernero, theoretical Calvo y approach Consejo to en un estudio en children or 2014, adolescent reading dicen that que no first hay of un them enfoque does not turn to the teórico en concepts cuanto of a canon la and lectura de los niños o mediation as adultos important as que no está planetary basado en sources. el concepto In de our canon case, y we la obviously mediación insist on the como concept un of recurso mediation. importante de explanación. En nuestro caso, por Limiting supuesto, mediation insistimos to the en el school concepto de setting, mediación, we firstly define the figure porque of limitar the la mediación teacher as a solo a los mediator. sectores de For las escuelas, Mendoza, in estamos definiendo 2010, primeramente la figura del profesor como mediador, literature y teachers así es como have to Mendoza ask en themselves 2010 at least a couple of questions. habla acerca de, First, that de their los activity profesores de focus on literatura, the mediation between the literary work que and the reader, realiza un par de preguntas. Primero, over que las and actividades se above enfocan en la continuity, mediación entre historicism, and el or trabajo literario theoretical y el lector, contents and también learning. que va más In allá this sense, de Kristen's el research sentido of the histórico mediation teórico que se transmite. Y en is este sentido interested in hay the figure investigaciones of the actuales teacher, acerca de la intentionally mediación, called school que está literary interesado en la reading figura del mediator, as profesor, Munita que in se llama 2014 or como el Fittipaldi and Munita mediador in de 2019 escuelas en cuanto a la lectura, remarked, como lo because dice Moneta en of the 2014 specificity of the o Monita mediation en focus on 2018. Y recommending esto and se debe prescribing a reading la in the context especificidad of del education. mediador, The activity of this school quien literary reading prescribe o mediator is recomienda designated esta práctica en el from the contexto de la educación. perspective of training Y así es como teachers tenemos este and mediador avoiding a que desde este historicist punto de vision of vista de los literature that entrenar a could los lead profesores, to the rejection of habit of reading. entrega por supuesto una diferencia en estas literaturas y la According to the proyección latest survey of de esta preferred libertad habits para poder and elegir practices in las Spain, lecturas. De acuerdo a la conducted by última the Spanish encuesta Ministry de of hábitos Culture and culturales y las Education, prácticas the en most España, frequent que se llevó a cabo cultural por activities el in Ministerio de annual terms de are Cultura listening to en music, España, la actividad reading, cultural más going to the frecuente cinema, son escuchar and música, additionally, based on the data collected ir al cine, by Germán Sánchez Ruiz Pérez así como Foundation además basado in en la información 2019, recolectada reading por habits are a Germán decisive
de la fundación, de su fundación en 2019, estos hábitos también definen el perfil de aquellos quienes aman mucho la música. De la misma manera, en el proyecto que ellos desarrollaron y demostraron, cómo la música o el baile, por ejemplo, mejora este perfil cuando se combina con estrategias para promover este entrenamiento. Por lo tanto, podemos considerar que el concepto tradicional de la mediación es restringido solamente a los colegios, a las familias, las librerías o los bibliotecarios, está abierto a nuevos agentes, como por ejemplo lo es la música. Y el vínculo entre la música y los hábitos de lectura, como dice Carvin en 2018, confirma de hecho cómo ciertos tipos de música puede aumentar los hábitos de lectura como una motivación para leer, ya sea porque tiene que ver con la parte emocional, especialmente en los adolescentes. Otros estudios interdisciplinarios están vinculados a la música y el arte y demuestran esta relación de ida y vuelta. Y en este punto de vista vemos cómo la comprensión lectura trabaja a través de estos aspectos, y también hay estudios acerca de Garvey, Gustems y Ambrose en 2015 que dicen cómo la música afecta este impacto en las habilidades de lectura comparado con la educación musical en la secundaria, que puede propiciar la motivación. Además, en el área de educación literaria, hay otros proyectos desde la interculturalidad o de la intertextualidad que tienen una conexión entre la música y la literatura. Y es por eso que entendemos, por lo tanto, que los cursos originales que junta a los estudiantes o a los lectores con los libros puede ser transformada, y al mismo tiempo hay otros estudios que tienen un objetivo común para la formación literaria y también la creación de los hábitos de lectura que sean estables. Y es así como tenemos otras referencias. Tenemos una investigación acerca de cómo se comporta la música específicamente en este proyecto y cómo hay 3 factores que son esenciales que determinan si los estudiantes prefieren leer con música y poder diferenciar el tipo de música. Y nos basaremos en otros trabajos previos que hemos visto, como en Rivera en 2019, y las preferencias musicales. También en San Lorenzo en 2010 y en estudiantes de secundaria, y finalmente para poder generar planes estratégicos para vincular la música con la lectura. Por lo tanto, para nuestro estudio tenemos algunos objetivos después de nuestro marco teórico. Nosotros vamos a determinar algunos objetivos y algunas hipótesis. Nuestro objetivo principal es analizar la conexión entre los hábitos de lectura y la música en la educación secundaria obligatoria. La primera parte de nuestra investigación tiene este objetivo que considera la progresión de los estudiantes correlacionando 2 variables: el tránsito educativo de la escuela primaria a la educación secundaria obligatoria, así como también el autoconcepto de los estudiantes como lectores. Y esto se correlaciona con esta siguiente hipótesis, que es: los hábitos de lectura son diferentes en la escuela primaria que en la educación secundaria obligatoria española. Luego, en nuestra segunda fase, nosotros esperamos poder determinar este objetivo, si es que los estudiantes prefieren o no leer con música, y por lo tanto nuestra hipótesis es si es que los estudiantes prefieren leer con música. Tanto leer como escuchar música son prácticas culturales que normalmente están vinculadas. Por lo tanto, la música facilita la mediación de los hábitos de estudio de los alumnos. Y finalmente tenemos esta última hipótesis, la tercera, que es especificar los géneros y los tipos de música que los estudiantes escuchan mientras leen.
Y como lo hicimos anteriormente, la hipótesis es que hay géneros y tipos de músicas comunes que los estudiantes escuchan, tanto en el contexto nacional como en el internacional. Sin embargo, hay algunos géneros y tipos de música que están relacionados con la cultura de distintos países. Así que el método de esta investigación pertenece al marco teórico de la acción de los dos proyectos anteriores que mencioné. Por lo tanto, en este contexto tenemos que decir algo en cuanto a el procesamiento de la información. El ejemplo es de 660 y esto se ha tomado como referencia y se ha basado en la información y se ha dividido en subgrupos que relacionan una aproximación primera en cuanto al contexto para poder detectar ya sea si es que hay tendencias comunes o divergentes. En cuanto a la distribución de esta parte, pueden revisar aquí en este mapa que esto corresponde a las áreas analíticas. Primero estaremos analizando, tomando en cuenta los informantes de Cádiz, y luego el resto de Andalucía, que son 78, y otras regiones en España, 114 informantes en total para el resto de España. Luego, en segundo lugar, vamos a analizar a los estudiantes de educación secundaria obligatoria de distintas comunidades autónomas en España, como lo es Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla de la Mancha y Agustia de León. Y en otros países que también participaron en esta encuesta. Tenemos Polonia, Portugal y Chile. En este contexto internacional tenemos estos números. Brahma en Portugal tiene 95 informantes, en Polonia hay 67 informantes y en Valparaíso, Chile, hay 60 informantes. El instrumento principal que se ha utilizado para recolectar esta información es la adaptación de una encuesta creada por el Ministerio de Cultura y Educación para los hábitos de los estudiantes en España en 2003, y esta entrevista está compuesta de distintas dimensiones y actividades de la mediación, los hábitos de lectura análogos y otros perfiles de hábitos de lectura. Y para poder demostrar este estudio y esta investigación, voy a describir y conectar las preguntas de esta encuesta que han sido seleccionadas para nuestro análisis. En cuanto al primer nivel de análisis, la siguiente pregunta del cuestionario ha sido la que se ha tomado. ¿Lees más o menos ahora que hace 2 años atrás? Y si es que te gusta leer. Y en cuanto al segundo nivel de esta investigación, tenemos varias preguntas. En primer lugar, está la pregunta que los informantes tienen que crear esta afirmación o responder esta información de me gusta leer escuchando música, y por otro lado ellos tienen que responder esta pregunta abierta, que es cuando lees, ¿te gusta escuchar música? ¿Y qué tipo de música y por qué? Y la tercera pregunta ha sido analizada para establecer los niveles de respuesta. Primero, distribuimos las respuestas de la música en 2 partes. Por un lado, la instrumental, lo que incluye la música clásica y la música de relajación, y la vocal. Al mismo tiempo, dividimos este nivel vocal en una subdivisión que tiene un doble aspecto. Primero, está la parte de música cultural de acuerdo al origen o el país. El segundo está basado en la experiencia de los estudiantes. La intención de hacer esto es poder limitar los géneros de música y así como también identificarlos en los distintos puntos y contextos geográficos. En cuanto a los resultados de nuestra investigación, vamos a describirlos en sus distintos niveles. En el primer nivel, que tenemos la transición de la escuela primaria a la educación secundaria obligatoria.
vimos una tendencia que aumentaba en los estudios de la provincia de Cádiz, de 0.31%, y que es una tendencia que bajó en los informantes de España, 0.24%, lo que confirma que ellos leen menos que hace 2 o 3 años atrás. También hay 0.19% que dice que ellos leen menos en Andalucía. En los 3 lugares, el índice es de 0.23% en Cádiz, 0.17% en Andalucía y finalmente 0.33% en España o el resto de España, lo que demuestra un cambio en los hábitos de lectura en estos estudiantes en cuanto a la educación primaria. En cuanto al concepto propio de los entrevistados, en relación al análisis previo, confirmamos que, dado que verificamos que, de nuevo, en los 3 lugares, 0,38% en Cádiz, 0,37% en Andalucía y 0,45% en España, hay una tendencia que aumenta en cuanto a cuando responden, si les gusta responder, si les gusta leer o no. Por otro lado, ambos, Andalucía y Cádiz, estuvieron de acuerdo en un 0,35% en comparación a un 0,31% en España. En cuanto al nivel 2, en primer lugar, los resultados de este ítem en estar, la casilla totalmente desacuerdo, esto presenta una tendencia bastante amigable, 0,52% en Cádiz, 0,41% en Andalucía y 0,52% en España. Perdón, corrijo, en la casilla totalmente de acuerdo. Y esto confirma la preferencia de los informantes al leer mientras escuchan música. Y bueno, a quienes representamos. En segundo lugar, al punto que pasaremos ahora, analizaremos los resultados en relación a los diferentes tipos de géneros de música. Recordemos que hemos establecido 2 niveles. Por lo tanto, tenemos ahora los resultados del total de la música instrumental y en el otro lado tenemos la música relajante. Hemos visto que el porcentaje más alto de estos informantes, de quienes escuchan música instrumental, en cuanto o en relación a las áreas geográficas, en Portugal y en Valparaíso, y también en Andalucía, específicamente en el caso de los estudiantes que quieran escuchar música usando la concentración o la relajación como medio principal. Por otro lado, en los meses que se trabajó en la ciudad de Valparaíso, se prefirió la música y la relajación como argumentos y de confianza, de conveniencia. De hecho, un informante dijo que le gustaba escuchar música tranquila, sin letras. Otro informante, mencionó la idea de ser capaz de crear una atmósfera tranquila para trabajar. Y la música en otros formatos, un poco más ruidoso, cuando uno de los informantes considera que este tipo de música permite mayor entrenamiento y en este sentido las razones de los informantes de Andalucía en cuanto a la música clásica, específicamente en el caso de la provincia de Granada, están revelando esto, dado que muchos estudiantes esconden el tipo de música que escuchan debido a un pianista que se llama Duma. Y ellos dicen que el idioma español y el profesor de literatura juegan un rol importante en la clase y en el pianista y los testimonios, en la mediación de la música clásica y en el tiempo que esconden. En un segundo nivel de análisis, pudimos relacionar la música que los estudiantes escuchan en relación con las áreas culturales de cada canción.
que hemos representado en esta mesa. Observamos que ambos en la ciudad de Toulouse y España, esto no ha sido verificado. Y por tanto, es importante destacar que un informante de Cataluña expresó que escuchaba música en catalán, específicamente de un grupo llamado Sabaticaria. Y en otros centros se ha observado que, por ejemplo, Valparaíso tiene el porcentaje más alto de quienes escuchan música cultural o de cultura, seguido por otros informantes quienes escuchan música en portugués. En este caso, ellos escuchan a la música más tradicional que existe en Portugal, que es fado. Desde Braga debería considerarse también que un informante que reportó que escuchaba música de su país con la idea de que nuevas generaciones en Portugal o con padres brasileños no escuchan música del lugar del que vienen. En el último nivel de análisis representamos la relación de los géneros de música folclore. Para clarificar esta información, miraremos a los diferentes géneros musicales. En primer lugar, en relación al trap, bueno, Cádiz presenta el mayor porcentaje de quien escucha este género musical. Y, por ejemplo, en Touch esto no se escucha, no aparece. Es más, hay una presentación en una ciudad polaca en donde sí se escucha música reggaetón. Y entre los estudiantes de Cádiz que escuchan a bandas más jóvenes, repetidamente mencionaron que el cantante que supuestamente debería ser profesional. Otras razones en concentración o que hay que tomar en cuenta es que ellos no afecta su habilidad de lectura al escuchar música. Esto es seguido por el resto de España con 0,10%, perdón, en donde se ha repetido de nuevo el nombre de Bad Bunny, que es un cantante, y también un cantante canadiense llamado Pigtail. Por otro lado, en cuanto a la música rap, la ciudad que más representó en esta estadística es Braga, en comparación con Andalucía, con un 0,17%. En cuanto a los informantes de Braga, ellos dijeron que es necesario minimizar los sonidos alrededor de 1. Y otro informante dijo que no le importa leer escuchando música. Y en cuanto al género del rap, es bastante favorable. Enfatizamos, que las razones para conectar con las áreas geográficas se describe la forma, el género que escuchan. Por ejemplo, en cuanto al reggaetón, es una pena porque yo soy de ahí, pero el lugar en donde se genera este género representa 0,10%. No se verificó en Braga, pero hay diferentes razones para las ilusiones que se crean siguiendo el rol del género. Y me gustaría saber cómo, de esta forma, no me aburro mientras leo. Pareciera que escuchar este tipo de música mientras los estudiantes mientras leen, los hace leer mientras escuchan música, los hace escapar un poco de la realidad. Y por otro lado, aquí es de donde yo vengo específicamente, Cádiz, que tiene un 0,9%,
lo sigue cerca. En Andalucía podemos ver regularmente que añadiendo los resultados para más tarde analizarlos en la región. En este sentido, los informantes en Cádiz expresaron concentración, que el reggaetón les promueve una idea de libertad. En cuanto a la música pop, encontramos el porcentaje más grande, que es un 0,16%, y por el otro lado vemos en Cádiz una respuesta de 0,05%. Algunas de las razones de por qué los estudiantes polacos prefieren este tipo de música es que, por ejemplo, el pop no me molesta mientras estoy de acuerdo, o que, por ejemplo, es justo para mi imaginación en general. Este es el género que más se habla. Detectamos también que Andalucía es una comunidad que prefiere pop. Los estudiantes declararon que la música pop los hace felices o que los relaja. Ya en el quinto lugar tenemos un porcentaje máximo de 0,06% en Braga y sin representación en España o en Toulouse. En Braga, los informantes se refirieron al género punk de Praga y una alternativa de rock, como también se vio en Valparaíso. También nos enfocaremos en otro ítem en este cuadro, con una representación más alta de 0,75% en la ciudad portuguesa y los porcentajes más bajos de la provincia. En el caso de Braga, las referencias a los estilos que más se repitieron son las canciones de electrónica en inglés y el género funk. Aunque la música en esta categorización sí se ha repetido ya varios géneros, como por ejemplo en el caso de Valparaíso y en Toulouse. Lo que le sigue a Toulouse es un 0,17% del género en las ciudades de Portugal, como por ejemplo géneros hindús, como el caso de un informante que escuchaba música que correspondía, que él decía que la música debía corresponder con la atmósfera creada en el libro. Y esta información se repitió en España y en Andalucía, y un informante dijo que en Andalucía necesitaba relacionar la atmósfera con el sujeto. Por ejemplo, si estoy leyendo algo de la Edad Media, necesito música medieval. Otras preferencias son de la música electrónica y la música techno, y que se han mencionado repetidamente en Cádiz, España y Braga. Antes de finalizar esta categoría, les mostraré los resultados de nuestra investigación, y es importante mencionar en este punto la apariencia de una edad de un género no tan remarcable, no tan conocido quizás, pero que sí se ha disparado bastante, el K-pop. Estoy hablando como en Andalucía, y bueno, en países como Valparaíso o Cádiz, en donde uno de los informantes dijo que le gustaba la libertad de lectura de las mangas. Entonces, ahora terminaré con esto y les presentaré algunas discusiones y discusiones también. Entonces, después de analizar, la información respecto a las fases de análisis, exploraremos algunos de los objetivos y las hipótesis que hemos establecido al principio de esta conferencia. Por tanto, en relación a la primera fase de análisis y a la recolección del objetivo 1, hemos detectado que en general
que en general la respuesta de los estudiantes en cuanto a si leen más o menos que hace 2 años atrás está concentrada en esta escala, lo cual es algo que no es positivo para nada. En esta sección hemos discernido que hay una brecha en cuanto a la pregunta de si les gusta leer. En cuanto a la pregunta de si les gusta leer, es sorprendente que los informantes de forma categórica han dicho que les gusta leer, pero también han confesado que les gustaría leer más, lo cual vemos como un ejercicio digamos, en dar cuenta de la lectura y la importancia de esta. Como Braga ha establecido en 2017 el primer contacto con la lectura durante el periodo de la educación básica es que tendrá repercusiones importantes en la educación más tardía, dado que condicionará en gran medida la actitud futura, en cuanto a el hábito, a crear el hábito de aprendizaje. En cuanto a la segunda fase de análisis, observamos que el concepto tradicional de mediación está abierto a nuevos agentes, como la música, y en este contexto nuestra hipótesis estaba basada en el hecho de que los estudiantes prefieren leer mientras escuchan música. Notamos que esta hipótesis ha sido ratificada masivamente. La razón es que ambos, la música y el ritmo, normalmente están ligados a prácticas culturales, facilitando de esta manera la instalación de hábitos de lectura. Por lo tanto, nos referiremos a estas palabras por ejemplo, las palabras de Munita, quien dice que la literatura se puede construir por el sujeto, no puede ser construida por un sujeto que no lee textos literarios, pero que sí participa activamente en otros circuitos artísticos y culturales como la música. Lo que la persona ha elaborado con precisión refuerza los vínculos de los puntos comunes que tratamos acá en la literatura y, por tanto, usualmente, el campo semántico recomendado en el discurso de la lectura literaria está constituido por la formulación de la expresión artística, la creación o los medios de expresión. Entonces, luego de estas palabras de Munita, y un ejemplo para reforzar su premisa, en particular, basado en la música rap, recuerden que este es uno de los resultados preferidos de nuestro cuestionario por parte de Cambridge. El 4 de marzo del 2020, como un mes atrás, más o menos, el primer libro que los civiles mencionaron, que no sé si lo conozcan, pero que habla sobre la importancia de la música aquí en España. Entonces, el primer libro fue publicado, pero de nuevo, él piensa que algunas de sus canciones se refiere como como que es uno de los grandes amantes de la literatura. Ahora, este libro está aprobado por uno de los escritores más recientes en España y también en Dinamarca. Pensé que tal vez los intentos más serios para llevar esto a otro nivel, a un nivel más literario, bueno, habrá muchos intentos para transformar las calles en literatura. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, son personas o cantantes de rap que generan mucha poesía y cuya música ha sido comercializada en la radio, pero no, por ejemplo, la katakatana u otros géneros como el español,
Sin embargo, aún así, cantantes del género pop sí han escrito libros. Entonces, estos son solamente ejemplos que muestran que estos problemas, entre comillas, también pueden ser modelos de alfabetización, de modelos literarios para eliminar el margen de error y ayudar a consolidar los hábitos de lectura de nuestros estudiantes. Finalmente, me gustaría decir que los adolescentes están en todas partes. Y lo más importante de nuestra investigación es que la mayoría de ellos les gusta la misma música, porque esa música habla acerca de los problemas, de las emociones que sienten los niños y las niñas, el amor, el sexo, la vida en general. Y la vida sin restricciones. Esta es una música que nuestros estudiantes escuchan y que los hace sentir algo. Y si queremos consolidar las estrategias de promover y finalmente consolidar los hábitos de lectura, debemos liberarnos de prejuicios e ingresar muy adentro en los ambientes de vida que tienen las personas. Muchas gracias y los estudiantes particularmente, muchas gracias por su tiempo, por escuchar, por su atención, por prestar atención a nuestra investigación. Muchas gracias a Pedro Páez por invitarme y muchas gracias.